Hola, bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Gobernanza de la Información entre la gestión y preservación de documentos electrónicos de archivo y datos. En esta oportunidad vamos a explorar las diferentes alternativas que ofrece el mercado para implementar un sistema de información al interior de la organización. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión de documentos electrónicos y archivos? Pues hay que tener en cuenta que es un sistema de información, una herramienta o una aplicación que sirve no solo para producir y gestionar los documentos que se producen en una organización, sino también poder estructurar una trazabilidad que permite evidenciar cómo se han constituido los diferentes, atendiendo los diferentes trámites de una organización. Es importante señalar que estos sistemas, software o aplicaciones son basados en lineamientos internacionales como el MORE. Particularmente nosotros en Colombia tenemos uno diseñado por el Archivo General de la Nación, el cual agrupa unos requerimientos funcionales y no funcionales que básicamente dan la estructura de cuáles son esos elementos que debe contener este sistema de información. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que en el mercado podemos encontrar de diferentes tipos de gestores, ya los vamos a ver, pero a grosso modo, pues el propósito de este es recoger no solo los elementos ya mencionados, sino también no perder de vista lo que son los principios archivísticos y los instrumentos archivísticos con los cuales se parametriza posteriormente este sistema de información. Bueno, en el mercado, como se los mencioné hace un momento, tenemos diferentes sistemas de información o diferentes aplicativos con los cuales se puede controlar o se pueden gestionar los documentos. Por sus siglas, pues cada uno tiene una función principal y ya vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Si me preguntaran cuál es el sistema de información ideal, diría que este está relacionado directamente con las necesidades propias de la organización, desde el core del negocio hasta el nivel operativo en el que se tiene que poner en marcha la estrategia de la organización. Sin embargo, el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, al traer inmersos esos principios y esos instrumentos archivísticos, digamos que recoge en gran medida casi que todas las necesidades en la gestión de documentos que podríamos tener en una organización. Sin embargo, pues el EDMS, el EDRMS, el ERMS y el ESM son protagonistas también en diferentes organizaciones porque de acuerdo a esas particularidades, pues algunas han optado por trabajar con algunos de ellos, algunos más como gestores e información y otros, digamos, pues como un poco más completos, recogiendo los propósitos principales del anterior. Entonces, vamos a ver a grosso modo en qué consiste cada uno de ellos. El sistema electrónico de gestión de documentos, el DMS, básicamente es un software que controla y organiza los documentos en toda la organización, independientemente de que se hayan declarado como documentos electrónicos de archivo o no. ¿Qué significa eso? Que no solamente estamos teniendo en cuenta los documentos que son propios del archivo, declarados como electrónicos de archivo por esas características que deben tener estos documentos, sino también porque permite gestionar diferente información y documentos que no tengan, digamos, pues como esta característica. Facilita la creación, edición y modificación, distribución en la gestión operativa y maneja documentos que hacen parte de los archivos de gestión que pueden cambiar como resultado del trabajo diario. Es decir, es un sistema de información un poco dinámico y frente al tipo de documentos que produce, digamos, por lo menos da esa posibilidad de manejarlos en diferentes versiones. Es un software modular que puede tener creación y captura de contenido de documentos, indexación, acceso, almacenamiento, recuperación
de contenidos y documentos, edición y revisión de contenido y documentos, procesamiento de imágenes, flujo de trabajo, distribución de documentos y sirve también como repositorio. Entonces estamos hablando de un sistema de información amplio frente a los diferentes tipos de documentos que puede gestionar. El sistema electrónico de gestión de registros, el ERMS, es similar al anterior, salvo que no permite modificar los documentos una vez se declaran como documentos de archivo. Es decir, es un software que frente a los principios que recoge la archivística es un poco más riguroso, teniendo en cuenta que después de que los documentos quedan en firme, pues no se permite una modificación ni de estos ni al interior de los expedientes que estos puedan llegar a conformar. El documento podrá consultarse, pero no editarse ni borrarse. Eso es importante también porque en el anterior hablábamos de un sistema de información que desde los archivos de gestión es un poco más dinámico y en la medida en que se produce la información, pues esta se puede ir, ¿cómo decirlo?, mejorando o adaptando, ¿cierto?, de acuerdo como a ese propósito final que tiene cada una de las áreas en una organización. Y finalmente requiere asegurar la accesibilidad, disponibilidad, integridad y autenticidad por ser un repositorio definitivo. Estas que son las características propias de un documento electrónico de archivo, en este sistema de información, pues básicamente nos dicen, mire, el documento se declaró como electrónico de archivo, cumple con estas características y al ir a ese repositorio definitivo, pues estamos hablando de documentos que ya en cierta medida, pues ya no se podrán modificar, salvo que se pueda hacer a través de un usuario administrador, pero entonces se tendrán que establecer unas políticas para hacer esas salvedades si es que en algún momento pues se llegaran a dar. Tenemos el Sistema Electrónico de Gestión de Documentos y Registros, el EDRMS, que es la suma de los dos anteriores, y este permite gestionar ambos tipos de documentos, tanto los que se constituyen en evidencias de las actividades de negocio o los documentos de archivo, como los documentos con un único valor informativo, es decir, da la posibilidad de incluir las funciones de los dos sistemas anteriores, pero además da la posibilidad de gestionar documentos que sean informativos o información que tenga esa característica o ese valor. Bueno, gestión de contenido empresarial o el ECM. Entonces nace en el año 2000 aproximadamente. Es una combinación dinámica de estrategias, métodos y herramientas que se utilizan para capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar información de apoyo a procesos claves de la organización a través de la gestión de todo su ciclo de vida. Tecnología que permite capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar todas las formas de contenido, no solo los documentos de una organización, sino que además incluye herramientas de colaboración, gestión de activos digitales, gestión de contenidos web e incluso módulos de Records Manager. Bueno, y tenemos acá, entonces, en resumen, las funciones o características principales de los diferentes sistemas de información como el EDMS y el SGDE, que es el sistema de gestión de documentos electrónicos que básicamente permiten controlar la creación, gestión y eliminación de documentos para facilitar el flujo de trabajo. Las funciones principales de estos, más el RMS, es el sistema de gestión electrónico de archivos que permite la captura y gestión de documentos electrónicos necesarios como evidencia de las actividades de una entidad. Y las funciones principales de estos tres es igual, ¿sí?, a tener un DRMS, que es igual también un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, en donde se gestionan ambos tipos de documentos, no solo los que se constituyen en evidencias de las actividades del negocio, sino también de los documentos con un único valor informativo. Entonces, allí podemos ver cuál es el propósito principal de cada uno de ellos, a pesar de que son muy parecidos en su gestión, en su administración. Esas diferencias pues van a marcar una de las pautas o variables importantes para que una entidad determine cuál es el sistema de información con el que va a trabajar. Entonces, la estructura de un
sistema de gestión de documentos electrónicos y archivo tiene diferentes elementos. Entre ellos, que es un sistema modular, en donde cada uno de ellos tiene un grupo de funciones muy específicas, esto con el fin de parametrizarlo también de acuerdo a los roles de cada uno de los actores que tengan que interactuar con este. Entonces tenemos módulos de workflow, de gestión de conocimiento, de búsqueda y recuperación. Podemos integrar páginas web, correos electrónicos, formularios, aplicativos de escritorio, nube, digitalización de documentos físicos o análogos a un entorno digital, gestión de metadatos, bases de datos, bueno, en fin, es un sistema amplio y robusto que con la integración de cada uno de estos elementos pues permite gestionar un porcentaje muy considerable no solo de los documentos, sino también de la información que produce la organización. Es importante tener en cuenta que en estos sistemas de información se debe gestionar también cualquier tipo de archivo y en cualquier formato, desde hojas de cálculo como también texto, audios, videos, PDFs, entre otros. Entonces, las características de este sistema de información es que debe permitir la escalabilidad en la organización, es decir, que en la medida en que la organización demande nuevas funciones, no propiamente tienen que ser las que estén en el marco del MOREC, sino otras propias de acuerdo al core del negocio, entonces que permita que éste vaya mejorando y se le puedan ir implementando o desarrollando nuevas funcionalidades. Que sea modular, esto para que permita, de acuerdo a cada uno de los roles de los actores que hacen parte de la organización, facilitarles el trabajo, es decir, en la medida en que estos sistemas de información sean muy minimalistas y le entreguemos al usuario final lo que realmente necesita y con ese módulo pueda ejecutar lo que es propio de sus funciones, entonces va a gestionarse más fácil y así podemos parametrizar mucho mejor el tema de los permisos y los roles, que sea flexible, que se pueda integrar con otros sistemas de información, que permita identificar la fiabilidad de los documentos y la información que se produce, que tenga conectividad y estos sistemas de información están llamados a desarrollarse de forma web, es decir, no solo con la globalización de las organizaciones, sino también con la facilidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Solamente con tener acceso a Internet podemos facilitar y hacer más eficientes las entidades y entonces en ese orden de ideas es fundamental que el sistema de información ya no sea cliente-servidor, sino que esté disponible en la web para todos y que se pueda parametrizar de acuerdo a las necesidades de la organización. Es decir, estamos partiendo de un estándar, pero que esa parametrización se va a dar de acuerdo a cada uno de los procesos que son propios de cada una de las entidades en los que este estaría instalado. Bueno, diferencias entre el SGD y el SGDEA. Básicamente el objetivo del primero es facilitar la gestión de documentos que se producen a diario en las organizaciones, documentos en producción, gestión y trámite. Y el segundo es garantizar un repositorio digital seguro en el que se conservan los documentos electrónicos de carácter informativo y aquellos que son de archivo que dan testimonio de las funciones de las organizaciones. Acá básicamente nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, frente a la gestión de documentos, el primero permite el control para el acceso, en el segundo es permitido la modificación de documentos, en el primero se puede producir documentos y generar nuevas versiones, en el segundo no se permite. Frente a las versiones de documentos, en el primero se pueden conservar varias versiones, en el segundo solo se conserva la versión final, la cual no se puede modificar. La eliminación de documentos en el primero es opcional, en el segundo se prohíbe a menos de que tenga una relación con transferencias, tablas de retención documental, tablas de valoración o disposición final dada en alguno de estos instrumentos. Frente a la clasificación, los usuarios del sistema pueden gestionar la clasificación según sus intereses. En el segundo es necesario mínimamente un cuadro de clasificación documental que va a ser
la columna vertebral dentro del software, ya que este va a definir la estructura a través del cual se van a almacenar los diferentes expedientes. Y frente a las políticas de conservación, pues en el primero es permitido, en el segundo se debe optar por criterios definidos en los instrumentos archivísticos. Entonces, como podemos observar, las diferencias radican básicamente en que el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo recoge un poco más lo que es la aplicación de esos principios y esos instrumentos archivísticos. Bueno, frente a la integración de los documentos electrónicos entre expedientes virtuales y expedientes electrónicos de archivo, es importante poder vincular a través de la interoperabilidad otros sistemas de información con los cuales podamos ver reflejados casi que el 100% de la producción documental de una entidad, que básicamente el propósito es la conformación de expedientes con todas las características y componentes de archivo mediante servicios de interoperabilidad conformados por los documentos en diferentes aplicativos. Básicamente el esquema de eso y lo que resume esa interoperabilidad pues es a que los software sean dinámicos y a través de una interfaz de integración se puedan comunicar con otros de modo tal que lo que se produce, por ejemplo, en el software contable o en un ERP o en otro, se pueda ver reflejado en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo y la información a través de bases de datos pues se pueda ver reflejada allí. Podríamos pensar que el sistema de información ideal es uno que de forma modular recoja todos los procesos de la organización, pero como eso es muy difícil que suceda y cada organización puede tener 2, 3 o tal vez más sistemas de información, entonces el llamado es a que estos por lo menos sean interoperables para poderlos integrar. Entonces acá en este esquema podemos ver aplicativos de recursos humanos, financieros, de contratación, inventarios. Entonces básicamente lo que se busca es una integración por bases de datos en donde la información que se produce allí se transforme y se pueda llevar a este sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo donde se va a conservar la información y la trazabilidad de estos frente a la producción documental. Cosas importantes ya para finalizar. Es muy importante tener en cuenta las necesidades de información que tienen los grupos de interés o los stakeholders de la organización. ¿Qué necesitan los clientes frente a la información? ¿Cómo vamos a facilitárselas y cómo un sistema de información de esto lo puede lograr? Los inversionistas o dueños, ¿sí? Frente a esas inversiones y esa rentabilidad que esperan, pues también necesitan hacer un seguimiento a la gestión administrativa de la entidad. Entonces allí es importante también identificar cómo podemos facilitarla. A los miembros de la organización, que son quienes hacen el uso más frecuente de todo lo que se produce en esta, ¿sí? En donde básicamente son los empleados y de acuerdo a su rol o su perfil, pues el sistema se debe parametrizar para lograr tal propósito en donde no solamente puedan evidenciar cuáles son esos documentos, sino también cómo los producen y ellos mismos pueden garantizar esa adecuada conformación y los proveedores que son fundamentales también en la cadena de valor, en esa comunicación de doble vía, también el sistema de información debería dar esa posibilidad de que ellos puedan tener algún acceso en algún momento. Entonces, para finalizar, ¿por qué implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo? Mejora los procesos de la organización en todos los niveles, en el estratégico, táctico y operativo. Optimiza el tiempo de los procesos, por ende va a ser más eficiente la organización. Ahorra recursos de todo tipo, de talento humano, recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos económicos. Por eso es muy importante identificar en principio cuál es el costo previo a la implementación de este sistema y luego hacer el mismo ejercicio, pero ya mostrando estos resultados para evidenciar de alguna u otra manera pues qué tan eficiente y efectivo pues es este sistema y sobre todo porque va a facilitar la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. En conclusión, la decisión para adquirir un sistema de información o desarrollar uno propio dependerá fundamentalmente de las necesidades organizacionales articuladas con las exigencias normativas, pero a su vez con su músculo financiero.